Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, para quienes no estuvieron en la clase del día jueves, les quiero contar que terminamos con neoconductismo, con Skinner y ya quedó subida la clase. Este, mm, y después seguimos con las tres solas de la terapia de la conducta, pero como hicimos una dinámica grupal, no quise grabar para mantener por lo menos un poco de privacidad en ese sentido. Aunque bueno, generalmente algo queda acá de lo que ustedes dicen porque sería muy difícil estar cortando cada vez que ustedes hablan. Pero bueno, nada, la idea es mantener lo que más pueda, ¿no? Lo que más tenga este, posible, no grabarlos a ustedes. Pero bueno, nada, quería contarles que en la clase ya lo estuvimos trabajando, primera y segunda ola, nos quedó algo de la segunda y nos quedó toda la tercera, pero yo se los voy a dejar acá grabado, igualmente lo vamos a retomar en la clase, si queda alguna duda o consulta, y vamos a empezar ya con el segundo texto de TCC que va a ser Caro. Así que bueno, obviamente que vamos a empezar por la primera generación y la idea es que en este video ya quede hasta la tercera y les quede completo para ir estudiando. Por las dudas les comento que seguimos en Ruiz. ¿Ah? Vimos toda la primera parte en la primera clase y en la segunda estas tres solas y terminamos neoconductismo y Skinner. Bien, ubicamos la primera generación de las terapias de la conducta en el siglo XX, a mediados del siglo XX. En esta etapa, la terapia se basaba exclusivamente en las teorías del aprendizaje, las que ya vimos, que son condicionamiento operante y condicionamiento clásico. Primero el clásico, perdón, y después el operante. En este momento, los terapeutas, como dice acá, no solamente son clínicos, sino también son investigadores aplicados. Y la idea que tenían sobre, bueno, cómo trabajar en terapia, o cómo trabajar, mejor dicho, como terapeutas, es pensando que los problemas psicológicos, igual que cualquier otra conducta que tengamos las personas, podían explicarse y modificarse a través del aprendizaje. Por eso se basan en estos dos condicionamientos y usaban la mayoría técnicas basadas en investigaciones de laboratorio, sobre todo en animales. Y que bueno, después intentaban, o en algunos casos, aplicar a los problemas humanos, a los problemas humanos. Bueno, además de usar los principios de aprendizaje para intervenir, también buscaban la explicación de cómo se mantienen los problemas psicológicos, ¿no? Y se quedaron o se mantenían en la idea de que cualquier conducta normal o anormal se aprenden y se mantienen por los mismos mecanismos. Por ahí iba su investigación. Bien, van a ver que en el texto se va a dividir como en varias partes del mundo, cómo se va desarrollando esta primera ola, como, bueno, en Sudáfrica tenemos algo de Reino Unido, tenemos algo después de Estados Unidos. En principio, como para que vayan teniendo una idea de cómo se estaba dando esta ola, nombramos a Wolf, no sé bien si se dice así, pero bueno, es un exponente de Sudáfrica, uno de los principales referentes de esta primera generación, según el texto, aunque venía de un enfoque psicodinámico, porque él era eh, psiquiatra, no se mostraba muy conforme con los resultados que se tenía, sobre todo con pacientes con ansiedad, entonces empezó a aplicar los principios del aprendizaje, los que ya veníamos hablando, para tratar, y así se va desarrollando la técnica de desensibilización sistemática, que va a combinar relajación con exposición gradual a estímulos que generan ansiedad. Por ejemplo, si alguien tiene ansiedad de subir a un avión, se iba exponiendo de a poco, se enseñaba obviamente técnicas de relajación, después se iba acercando, antes de acercarse a la realidad, se acercaba a través de fotos o videos, por ejemplo, y luego al final a la realidad. Y bueno, nada, la idea era llegar a sacar, digamos, ese factor ansiógeno del cerebro de la persona. Bien, ¿qué nos importa de esta técnica a nosotros? Obviamente que no la vamos a aprender, no es la clase, ni siquiera es la materia para aprenderlo, pero sí es importante decir que esta técnica marca un modelo de trabajo que va a caracterizar a toda la generación, porque pasa de trabajar solamente en un laboratorio a poder transformarla en una técnica clínica, y van a ver que más adelante esta técnica de sensibilización sistemática
la van a modificar, la van a seguir trabajando otros autores y hasta hoy en día se utiliza. Era una de las cosas que más se recalca es que la desensibilización sistemática era clara, estructurada, fácil de replicar. En ese momento era como, bueno, una buena técnica, digamos. Estaba muy bien valorada, se podía evaluar si funcionaba o no, eso estaba bueno. Y representa, obviamente, la idea que se tenía en esta primera etapa de que la terapia debía sí o sí tener una base científica, ser medible, efectiva, y se dice que es el inicio real de la terapia de la conducta moderna. Bueno, lo importante es entonces, por ejemplo, que permitía evaluar resultados de manera empírica, como les pongo acá, fue marcado como un avance clínico y sobre todo les repito que se va a seguir desarrollando al pasar del tiempo. ¿Qué más sobre esto? Bueno, es tomado como un puente, ¿no? Como les decía, entre la investigación y la práctica clínica. Después tenemos como representante de Reino Unido a Eysenck. Va a ser un referente muy importante también. Él organizó un grupo de psicólogos que empezaron a poner en práctica, digamos, estos principios de aprendizaje a los problemas clínicos. Sobre todo a trastornos de la psiquiatría, como fobias, neurosis, agorafobia, como les pongo acá, tics, tartamudez. Usaban técnicas como exposición progresiva o práctica negativa. Lo que tenía común con todas las otras técnicas es que eran observables y medibles, y de alguna manera también va a ser su aporte con otras técnicas que va a estar trayendo. Este grupo dio origen a una versión particular de la terapia de la conducta que algunos autores denominan neoconductismo mediacional. La diferencia con el conductismo más clásico, digamos, es que se empiezan a considerar variables más internas como la ansiedad, la motivación o la personalidad. Ya no se basa solo en estímulo-respuesta, sino también en lo que pasa alrededor. Hoy nombrábamos el neoconductismo, le habíamos dicho otro concepto que ahora no me sale en este momento, pero bueno, acá se ve puntualmente cómo se daba en Reino Unido, ¿no? Cómo se ve esta diferencia. ¿Qué más sobre esto? Bueno, en realidad eso, ¿no? Va a integrar diferentes constructos psicológicos y los va a explicar de una manera donde va a agregar otras cuestiones que hay que empezar a tener en cuenta. Bien, acá les dejaba como una situación puntual para entender cómo explicaban la situación los neoconductistas. Por ejemplo, un estudiante siente ansiedad antes de rendir un examen, lo que le impide concentrarse. La explicación neoconductista va a decir, si aparte del modelo de condicionamiento clásico, que es la asociación entre exámenes y sensaciones desagradables, como puede ser los nervios, las ansiedades, pero además se considera la ansiedad como una variable mediadora que influye entre el estímulo, examen, y la respuesta, que puede ser la evitación, el bloqueo, el mal desempeño, y se evalúan estas variables como la autoeficacia percibida y los pensamientos anticipatorios negativos. Hasta el momento, o solamente si nos quedamos con el estímulo-respuesta, terminaríamos ahí. Sin embargo, se van a agregar otros puntos de vista como estas variables de autoeficacia y pensamientos anticipatorios. ¿Qué más podemos decir? Bueno, nada, en realidad un poco más de lo mismo. Sabemos que fue un psicoterapeuta importante. No mucho más que eso, creo que no está bueno tampoco gastar el tiempo en decir lo mismo. Bueno, dijimos que pasamos por Reino Unido, dijimos que pasábamos por, Reino Unido, Sudáfrica, y ahora estamos en Estados Unidos con la figura de Skinner. Es uno de los más conocidos, así que seguramente ya lo escucharon quienes no estuvieron en la clase. Se dice que en Estados Unidos no fue como se dio de repente en otras partes del mundo, un desarrollo tan lineal, sino que no hubo, digamos, un grupo clínico definido, y el enfoque fue más experimental, más de laboratorio, no se pasó tanto a la clínica como se pasó en las otras partes del mundo. Y lo que propone Skinner es que no necesitamos hablar de pensamientos o emociones para entender la conducta, solamente con observar cómo se
se comporta una persona y qué consecuencias tiene la conducta, podemos explicar qué sucede. Si bien también dice que no descarta que existan procesos internos, pero dice que no podemos usarlo como explicación, porque no lo podemos medir objetivamente. Parece contradictorio, pero en realidad no es que no los reconoce, sino que para él no entraría en cómo se debe estudiar, digamos. Skinner planteó que el verdadero interés de la psicología debía centrarse en la conducta observable y en la función que ésta cumple en el ambiente. La psicología no debe explicar desde teorías internas, sino desde lo observable. Bueno, por ejemplo, qué hace una persona, en qué contexto, con qué consecuencias. Y bueno, esta va a ser como la base en la que se va a mover. Skinner va a desarrollar un método llamado análisis experimental de la conducta. Lo nombra varias veces en el texto, así que probablemente lo hayan visto ya, si lo leyeron. Se basa en diseños experimentales de caso único, donde se observa de forma detallada y precisa la conducta concreta de un individuo. Se centra en los efectos de la conducta, es decir, en qué consecuencias tiene el ambiente. No necesita usar constructos internos no observables, como dijimos. Permite evaluar científicamente si una intervención cambia la conducta en comparación con cuando no hay intervención. Valora también si el cambio logrado en la conducta mejora realmente la calidad de vida y el funcionamiento del paciente en su contexto. Va a priorizar la inducción sobre la deducción como forma de investigación para construir conocimiento en psicología. Esto quiere decir que prefirió basarse en la observación directa y experimental de la conducta en vez de empezar con teorías que luego se intentan explicar con datos. Es una forma válida de tratarla, ¿no? Pero bueno, era una postura muy clara que él traía, porque lo que él explicaba, o como se explica en el texto, es que las teorías muchas veces deforman lo que vemos, porque hacen que uno busque confirmar ideas previas en vez de registrar lo que pasa. Entonces estamos como pendientes de eso que pensamos que va a pasar y no nos damos lugar a poder realmente experimentarlo. Él era muy pro de ese tipo de investigación, digamos. Bien, volvemos a decir que Skinner no negó la existencia de procesos mentales y lo planteó de esta manera. No se habían desarrollado métodos experimentales adecuados para estudiar esas variables, o sea, la psicología no estaba preparada en ese momento para, para estudiar algo que no pudiera medirse, ¿no? Sino que la psicología estaba haciendo un proceso científico validado empíricamente. Rechazó el uso de variables mediadoras o causales internas hipotéticas. Recuerden también que el conductismo aparece un poco como en contrario de lo que es el psicoanálisis. Entonces, si nos ponemos a querer medir cosas que no son medibles, estaríamos entrando en lo mismo que ellos propios, los mismos conductistas criticaban. Así se evitaban explicaciones que incluyeran causas ocultas de la conducta y se centraban en las relaciones observables entre conducta y ambiente. ¿Qué más? Bueno, después voy a nombrar una creación, digamos, una propuesta también de Skinner, que se le llama análisis aplicado de la conducta. Consiste en aplicar los principios del análisis experimental de la conducta para abordar problemas sociales, como la educación, el desarrollo infantil, la conducta antisocial, entre otros. Y el objetivo no solamente es lograr cambios reales, sino que sean duraderos también. Se centra en identificar las variables ambientales que controlan la conducta y modificarlas para lograr mejores funciones en la vida de la persona. Digamos que él también fue de alguna manera como bastante nuevo en empezar a aplicar el conductismo en lo social. A esto se le llamó ingeniería de la conducta, ¿no? Se habló en ese sentido de que él proponía diseñar sistemas para modificar comportamientos en contextos grandes, como estas instituciones que nombrábamos, hospitales, aulas escolares, ambientes laborales, programas para promover conductas ecológicas y saludables. Podemos decir hasta el momento, en esto de, consideraciones finales de esta primera parte, que digamos que la primera generación de terapeutas tenía un perfil muy particular y era que eran clínicos como investigadores, estaban continuamente en ese bagaje de trabajo. No separaban la práctica clínica de la investigación, sino que se iba usando todo de lo que se sabía sobre aprendizaje para ir interviniendo en los problemas que se presentaban, que se proponían.
pero también para seguir estudiando cómo funcionan las técnicas. Para ellos la terapia era un poco una forma de seguir generando conocimiento científico, porque se usaban también esos casos para investigar. No trabajaban desde la intuición, sino desde datos, observación, evaluación. Por eso se dice que esta etapa marca un inicio de la psicología clínica con una base empírica importante. Y bueno, nada, esto final, digamos, consideraban la aplicación terapéutica no como algo separado, sino como una extensión y parte del proceso investigativo. Bien, por acá, la primera parte, y vamos ahora a la segunda generación. Antes de pasar a la segunda, les dejé la captura, digamos, del texto. La idea es que lo vean en el texto, pero si no, está bueno que puedan identificar algunos puntos, ¿no? Bueno, desde se divide el texto en Sudáfrica, Inglaterra, Estados Unidos, aparece Wolf, ya lo dimos, Eysenck con su grupo, aparece Skinner en Estados Unidos, y bueno, algunas técnicas que ellos proponían, algunas visiones que ellos proponían. Bien, decíamos que la primera generación estamos a mediados de los 50 y acá ya estamos en 1970, donde digamos que ubicamos la generación de esta segunda ola. Acá se va a dar un cambio muy importante porque una de las cosas que más se resalta es que se empieza a integrar lo cognitivo al enfoque conductual. Todo el enfoque que se venía gestando, se agrega otra forma de verlo o una forma de ampliarlo diferente, digamos. Hasta el momento la terapia se enfocaba en la conducta observable y sus consecuencias, pero como siempre van apareciendo nuevas formas de explicar lo mismo cuando se ve que lo que se explicaba hasta el momento no alcanzaba, ¿no? Como para fenómenos más complejos. ¿Cómo pueden llegar a ser las emociones, los pensamientos, los mismos los vínculos, o sea, las relaciones sociales, llámesele? Algunos no daban, algunas técnicas, digamos, conductuales hasta el momento no daban buenos resultados, entonces tuvieron que seguir investigando, digamos. Hasta el momento entonces estábamos en estímulo-respuesta, centrado en conducta observable, y empezó a darse cuenta de que no era insuficiente, por lo tanto se va a empezar a, a tomar siempre de base el conductismo tradicional, pero lo siguen trabajando, digamos. Bien, nombra un autor puntual que trae la idea de que se había planteado otro tipo de forma de verlo, digamos, o otro tipo de propuesta de modelo, estímulo, organismo, respuesta. Es como, bueno, entre el estímulo y la respuesta hay un organismo que puede generar, por ejemplo, una emoción, un pensamiento. No es que estamos siempre estímulo-respuesta. Hay algo en el medio de lo que hay que tener presente, digamos, ¿no? Lazarus, que es un discípulo de Wolf, que dimos recién, va a agregar o intenta incluir, digamos, los aspectos cognitivos y emocionales de la terapia. Para este autor, cualquier conocimiento psicológico era válido para intervenir, no solo los principios del aprendizaje.